Vamos a repasar la actualidad y muchas más cosas de esta jornada y de los últimos días con el presidente de la patronal, de la CROEN, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales. José María Albarracín, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar y compartir con vosotros. ¿Qué te parece estas medidas y sobre todo pues, que hemos conocido en el día de hoy, empezando por la eliminación de esas restricciones al ocio nocturno, entre otras cosas que se venía solicitando por parte de OITU, Hostelería y Turismo, el propio presidente, de manera reiterada en los últimos meses? Pues efectivamente, yo me alegro mucho de que el gobierno de la región haya dado ese paso, un paso que le estamos reclamando ya durante algún tiempo y que permite que la actividad se vaya retomando de una manera más natural, de una manera más normal, porque de lo contrario el sector seguiría sufriendo de una forma extraordinaria y yo creo que de forma inmerecida. Evidentemente nosotros desde el punto de vista sanitario hemos dado todo nuestro apoyo siempre a las medidas que se hayan concebido para controlar y erradicar esta pandemia y así lo vamos a seguir haciendo, pero ha llegado un momento, un punto de inflexión donde la actividad económica tiene que convivir forzosamente con la situación sanitaria y así se está demostrando prácticamente en la totalidad del resto de las comunidades autónomas de España y nosotros éramos una de las excepciones. Y luego no olvidemos mirar también a otros países, qué están haciendo otros países, ¿no? La semana pasada, hace 2 o 3 días, teníamos la noticia de que Dinamarca va a ser la primera en dar el paso definitivo a convivir con esta situación y por lo tanto a no volver a restringir absolutamente nada, salvo en cuestiones o en momentos excepcionales. Además han prohibido hasta por ley el uso de mascarilla en algún país. Efectivamente, y ahí tenemos que ir todos porque no nos podemos quedar descolgados. Yo creo que España ha dado un ejemplo en líneas generales de lo que ha sido, y los españoles por supuesto, de lo que ha sido aceptar todas las condiciones que se han ido imponiendo a lo largo de estos ya prácticamente 2 años, pero yo creo que ha llegado el momento en que se produzca ese punto de inflexión donde todos tenemos que entender que la situación va a mucho mejor, va a seguir yendo a mucho mejor, que la letalidad de la última variante es muy por debajo o está muy por debajo de lo que hemos tenido con las variantes anteriores y de que al final, pues si esto se va a quedar en un simple catarro, en una simple gripecilla, pues mire, tenemos que vivir y tenemos que convivir con ello, ¿no? Yo creo que la actividad económica no puede verse dañada más y por el contrario tenemos que ayudar a esos sectores que tanto han padecido, como ha sido fundamentalmente el ocio nocturno, los salones de celebraciones, el comercio. Tenemos que enfocar muy mucho toda nuestra ayuda para poder ayudarles a ellos, a esos sectores y por supuesto que la actividad se convierta ya en una normalidad prácticamente absoluta. ¿Cómo valora lo que sucedió en Lorca, en el pleno, que ha sido suspendido por esos energúmenos que se llaman ganaderos, pero tienen muy poco de ello, ¿no? Por el tema de la regulación, de querer regular las macrogranjas y alejarlas de los núcleos de población y de los vecinos? Sí, no hay excusas para ese tipo de actitud, vaya eso por delante. Es cierto que ahora parece que están un poco en el centro de la diana, provocado por las recientes manifestaciones del ministro de Consumo, que no venían a cuento y lógicamente eso ha alterado un poco la situación en la que se encuentran los propios ganaderos, que ya de por sí tienen una labor muy complicada, muy difícil y muy dura que llevar a cabo. Pero insisto, no tiene ninguna justificación actuar de esa manera. Yo creo que el diálogo es el camino, el consenso es el camino y al final todos salimos mucho mejor beneficiados si optamos por esa vía. Por otra parte, bueno, pues apelar también a la responsabilidad de toda nuestra clase política para que entiendan que nuestra ganadería es absolutamente vital en el conjunto del país y también, como no, aquí en la región de Murcia. Son muchísimos los empleos que genera a lo largo del año y a lo largo del tiempo y por supuesto que hay que ayudarles, hay que escucharles, hay que ver en qué posición están para intentar también combinar las pretendidas nuevas reformas o nuevos cambios normativos para que no les afecten en exceso. Hablaba antes de recuperación, de convivir con el virus, de reactivar la economía. Hace unos días se aprobaba en la Asamblea Regional, con el voto a favor del Partido Popular y de los tránsfugas y expulsados, el presupuesto autonómico para este año 2022. 5.403 millones de euros, la cifra más alta de la historia, pero también la de endeudamiento histórico, más de 11.000 millones
Una empresa que tenga de presupuesto 5.400 y deba 11.300 estaría quebrada. Absolutamente. No sé cómo valoran las cuentas autonómicas. Ya no quebrada de manera técnica, desde el punto de vista económico, sino de manera real y efectiva, ¿no? Por lo tanto, tendría que cerrar la puerta y marcharse a otra cosa. A nosotros nos preocupa mucho, lo hemos dicho siempre, ¿no? Y en el boletín de coyuntura económica que lanzábamos en el del último trimestre del año 2021, así lo hemos dicho, ¿no? Es decir, ojo, que la deuda hay que pagarla. Sí que es cierto que hemos tenido y tenemos una infrafinanciación bestial, bestialmente negativa, claro, y hay que defenderla a capa y espada ante el Gobierno de la Nación. Pero fíjese que intuyo que si ninguno de los gobiernos anteriores ha querido abrir el melón, nos empieza a dar la impresión de que que atisbaba una intencionalidad de poder sentar en la mesa, en las conferencias de presidentes, a todos los presidentes de las comunidades autónomas y abrir ese melón de forma definitiva, pues creo que ha dado un poquito de marcha atrás y no se le debe de permitir. Esto tiene que ser ya una cuestión no solamente de las 2 o 3 o 4 comunidades autónomas peor financiadas, como puede ser la Comunidad Autónoma Valenciana, la región de Murcia, etcétera, sino que tiene que ser una cuestión del conjunto de las 17 comunidades autónomas que componen esta extraordinaria nación que se llama España. Claro, luego tendríamos que analizar dónde está la solidaridad del resto de las comunidades autónomas y aquellas que sí que se ven bien pagadas y bien atribuidas, pues que lógicamente dicen, virgencita, virgencita, que me quede como estoy y que a mí no me toquen porque no quiero entrar en ese campo, ¿no? Por esto es un marrón que hay que poner encima de la mesa y que hay que llevarlo con la mayor fuerza posible para que eso no pase. Dicho lo cual, con independencia de que hay una gran parte de la deuda que se ha generado como consecuencia de esa infrafinanciación, hay que hilar muy mucho los números y hay que intentar imitar lo que se suele hacer en las empresas, que es tanto tengo, tanto gasto. Y eso es así, y esa tiene que ser la mentalidad que prevalezca a partir de ahora. Un desvío o una desviación porcentual mínima siempre es asumible, pero estar permanentemente fuera del máximo permitido nos va a llevar indiscutiblemente a una deuda mayor y por lo tanto a un déficit que va a seguir creciendo año tras año. El problema es que la deuda hay que pagarla, ¿no? Y esos intereses pues, se suman. Y ahora que los tipos de interés están en una situación bastante, afortunadamente, bastante favorable. Pero va a cambiar. Ya la Fed norteamericana ha advertido que no mucho tiempo va a tener que retocar los tipos de interés al alza. Eso va a conllevar automáticamente que el Banco Central Europeo tenga que hacer 3/4 de lo mismo y evidentemente pues empezará hacia arriba, ¿no? Porque con la inflación que tenemos parece que es lo más recomendable. Ante este endeudamiento y ante este presupuesto, desde la CROEM proponían en los últimos meses la reducción de impuestos, como por ejemplo el de patrimonio, del cual, por ejemplo, en el último ejercicio, según datos de Hacienda, se han beneficiado, no llega a 4.000 murcianos. ¿Cuál es su visión acerca del aspecto impositivo? Y recordamos que, por ejemplo, con este impuesto, el gobierno autonómico dejaría de ingresar en el entorno de los 25 millones. Correcto. Vamos a ver, nosotros hemos defendido siempre y defendemos, y yo de forma muy particular, que la reducción de impuestos no tiene que ir ligada directamente a una falta o a unos menores ingresos. Muy al contrario, se ha demostrado, y tenemos el último ejercicio para poder verlo, que cuando se ha reducido el ingreso directo a través del impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, pues se han hecho muchísimas más operaciones. Quiere esto decir que no por reducir algún impuesto concreto, nosotros no vamos a ir, vamos a quitar los impuestos, no, nosotros sabemos que existen los impuestos, que hay que pagar impuestos y que cuanto más impuestos de los justos se pague, mejor, porque la economía evidentemente mostrará un signo positivo y un signo de actuación también positivo. Pero cuando hay impuestos que no son justos, porque nos parece que no son justos, pues hay que decirlo, hay que reclamarlo y hay que intentar que se eliminen. Eso ha sucedido con el impuesto de sucesiones y donaciones en los últimos tres ejercicios. Se ha conseguido que la eliminación sea del 90% del impuesto, no solamente ya para el grupo 1 y para el grupo 2, sino ahora ya para el grupo 3 también, que son tíos, primos, sobrinos,
que estaban excluidos y que yo creo que no va a mermar en absoluto la capacidad de ingreso que va a tener la comunidad autónoma. Y en cuanto al impuesto del patrimonio, es un impuesto ilógico, no existe en ningún país de Europa. No existe en ningún país de Europa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿El por qué mantenerlo? No es un impuesto recaudatorio tampoco. Un impuesto que, como muy bien ha dicho, a efectos de la economía regional serían en torno a los 24 o 25 millones de euros solamente, ¿no? Entonces yo creo que se podrían seguir grabando, seguir manteniendo los impuestos propios, todos aquellos que van dirigidos a sancionar las políticas de medio ambiente incorrectas, etcétera, etcétera, todos los que representan los impuestos propios, pero luego sí que hay impuestos como el impuesto del patrimonio, por el cual todas las personas que lo pagan ya han ido pagando a lo largo del tiempo. Hay doble tributación porque también impacta en el IRPF, y luego por otra parte pues nuestros antecesores ya habían pagado porque todo lo que tuvieron que pagar, como es lógico, ¿no? Entonces yo creo que es un impuesto ilógico e injusto que no existe en ningún país de Europa y que por lo tanto tenemos que intentar que desaparezca lo antes posible. Usted lo calificó de obsoleto, injusto y hasta confiscatorio, este impuesto del patrimonio para la... Es cierto, porque en una gran parte, fíjese usted, nosotros hemos nacido para crecer, para desarrollar nuestra actividad económica, para formarnos previamente, etcétera. Y muchas veces el hecho de que existan impuestos injustos, como puede ser este caso, pues evidentemente merma posiblemente la capacidad de ese crecimiento y de ese querer seguir siendo cada vez mejor y más en este mundo. Hablemos de datos de empleo. Presidente, la región de Murcia crecía en cuanto al número de personas trabajando. De hecho, se cerraba el año 2021 con hasta 30.000 desempleados menos, unas cifras que van acordes también a la media nacional, el conjunto del país. España, pues parece que con la subida del salario mínimo no era tan mala idea o no resultaba tan mala idea para poder contratar a la gente, ¿no? Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero nosotros tenemos que ser realistas. Es decir, por una parte se ha demostrado que incluso en plena pandemia el tejido empresarial ha respondido mejor que nunca. No solamente aquellos sectores que fueron declarados esenciales, sino el conjunto de la actividad económica. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque nosotros llegamos a tener 100.000 trabajadores en ERTE. ¿Sí? 100.000 trabajadores en ERTE. Y prácticamente, a finales del año 2020, primer trimestre del año 2021, habíamos recuperado prácticamente al 95%. Quiere decir que, una vez más, insisto, el tejido empresarial ha respondido incluso en plena pandemia, con todas las dificultades que ello traía. Y luego eso ha seguido pasando en el año 2021. ¿Por qué? Pues porque la actividad económica en la región de Murcia está muy arraigada, está muy fortalecida, tiene un gran plan de expansión, las empresas quieren seguir invirtiendo, las empresas quieren seguir creciendo, las empresas no se quieren deslocalizar de la región, afortunadamente, y yo creo que todo ello reconfirma una vez más la capacidad, el tesón que tiene el empresario de la región de Murcia para seguir tirando del carro y para seguir creando riqueza y empleo. Y ahí están los datos. Yo creo que son datos muy buenos. Quizá pueda haber algún nubarrón en el futuro que enturbie ligeramente estos datos, pero fíjese que tener ya 651.000 trabajadores ocupados en la región de Murcia es un dato extraordinariamente positivo, y haber reducido esa barrera de los 100.000 parados es fundamental. Absolutamente fundamental, no solamente porque desde el punto de vista mental nos va a relajar y a hacer ver de que hemos sido capaces de conseguirlo, sino vamos a potenciar que siga esa desescalada hacia la baja y que se haga lo antes posible. Baja el desempleo, suben los trabajadores, que están principalmente además con un tejido productivo que son pymes y empresa familiar, y eso usted lo sabe muy bien, ¿no? Efectivamente, nosotros el 98% del tejido de la región son pymes y micropymes y autónomos, pero al mismo tiempo también son empresarios con como digo, con una capacidad espectacular. Mire usted, yo no he conocido ni un solo empresario desde que llegué a la presidencia de Kroin que en ningún momento haya intentado desvirtualizar la fortaleza de su empresa a través del despido. Bueno, pues voy a despedir porque me quito una carga de un empleado o de dos empleados, dos trabajadores, tres trabajadores. Al contrario.
Y luego en la faceta familiar, ¿qué quiere que le diga? Yo soy represento la empresa más longeva de la región en este momento y es una empresa familiar neta, ¿no? Y somos una familia, es decir, nosotros consideramos a los trabajadores como parte de nuestra estructura familiar y allí vamos todos a una. Si las cosas se ponen un poco turbias, pues hincamos el diente y todos a una, ¿no? Y yo creo que eso es el estilo, afortunadamente, el estilo del tejido empresarial, de empresarios y de trabajadores de esta región. Hablando de su grupo, el grupo Albarracín, en el entorno de los 40 millones de euros de facturación, nunca mejor dicho, de Espinardo para el mundo, exportando pimentón. ¿Cómo les va a la aventura de internacionalización? Y si cree que hay otros grupos, amén, el Grupo Fuertes, que fue pionero en exportación, pero también otros muchos de áreas distintas, ¿no? ¿Cuál es el camino que deben seguir empresas como la suya para poder asentarse fuera del continente europeo? Lo primero, yo creo que a mí me lo enseñó y me lo inculcó mi padre de una forma muy clara y muy meridiana, es decir, la cultura del esfuerzo, el valor, la cultura del sacrificio, la capacidad de innovar, de estar siempre en primera línea, de fabricar, producir productos de calidad. Siempre hay que pensar en la calidad como el objetivo prioritario de cualquier actividad económica, de cualquier empresa. Y luego tener un equipo humano que te rodee, que esté contigo, que es el caso, en mi caso concreto, y así lo puedo decir, que esté contigo, que te apoye y que tú pues también recíprocamente les apoyes a ellos, porque los resultados seguro que vendrán, tienen que venir a la fuerza. Cuando hay una piña, cuando hay una unidad en la empresa, cuando los ejecutivos, los directivos, las personas responsables de los departamentos se involucran en el quehacer diario de una empresa, yo creo que los resultados vienen por sí solos. Y luego, bueno, exportar hacía muchísimos años pues costaba mucho más trabajo que ahora es mucho más sencillo. Ahora no solamente que cogemos un avión y estamos en las antípodas en 24 horas, ¿no? Podemos ir a cualquier parte del mundo sin ningún problema, pero es que además hemos tenido herramientas nuevas que nos han permitido tener ese contacto con el mundo a diario, y se ha demostrado muy bien en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia ya no solamente subió de forma exponencial el teletrabajo, sino que subió de una forma exponencial la inversión en digitalización. Y ahí llegó ese mare magnum, diría yo, en un momento determinado, de plataformas a través de las cuales podíamos estar viendo a una persona en Nueva York o en Los Ángeles o en Miami o en Japón, ¿no? Yo creo que eso ha permitido a nuestra empresa, en nuestro caso concreto, pero creo que a todas las empresas, mantener el contacto que no se ha podido ejercitar presencialmente, y yo creo que tenemos nuestros productos en la región de Murcia tienen la mejor calidad para poder llegar a cualquier parte del mundo. Nosotros estamos en los 5 continentes representados, nosotros tenemos línea directa con la gran masa de nuestros clientes en el mundo. Y vamos, yo, cuando veo que el número de empresas que exportan va creciendo de una manera significativa, me alegro mucho, porque hoy día desde Murcia podemos ir a cualquier sitio. Sí, y alguna ruta más que se tiene que abrir, ¿no? No por el mero hecho de inercia, sino de incentivar, pues lo que comentaba, la innovación, esa frase que me quedo con ella de que el amor debe ser recíproco, una frase que me dijo ya hace también muchísimos años un gran empresario tristemente fallecido como Ginés Pagán Martínez, del grupo Relesa Galvame, que también está exportando no solo a los Estados Unidos, sino en el continente africano, con unas plantas que dan un éxito tremendo en Marruecos. No hay que irse a las antípodas a exportar o a generar riqueza, sino que tenemos también zonas que están próximas al continente europeo y que nos dan oportunidades a todos los empresarios y trabajadores también de la región, que muchas veces se van durante un tiempo a estos lugares a enseñar y a trasladar el conocimiento que tenemos, que el know-how suele ser muchísimo. Correcto, así se ha hecho, es decir, nosotros tenemos presencia también en otros países, no solamente estos que he mencionado, y efectivamente el conocimiento estaba y está en nuestras manos, somos los que en teoría más y mejor conocemos los productos que fabricamos. Por ello, se establecen alianzas en distintas partes del mundo. Nosotros tenemos en China, tenemos en Perú, tenemos en el norte de África. Quiero decir que hoy día el mundo es muy grande, pero muy pequeño. Todo está globalizado y hay que saber fabricar, comprar y vender en cualquier parte del mundo.
Hablaba de digitalización, economía verde, por ejemplo, son algunos de los ejes del plan de transformación económico y resiliencia del Gobierno de España con esos fondos europeos que deben ir llegando no solo a los gobiernos autonómicos, que son quienes los van a repartir, sino a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. ¿Qué le parece? Bueno, yo, en fin, he intervenido en varias jornadas que se han producido últimamente sobre los fondos Next Generation y la verdad, vamos a decir que no son la panacea para salvar al tejido industrial, al tejido empresarial en líneas generales, pero sí que van a ser fundamentales para que nos fortalezcamos, nos hagamos más grandes, las empresas cojan más tamaño, cojan mayor dimensión y, por supuesto, que se entre en ese mundo definitivamente que es la digitalización. Quien no llegue a entrar ahí de una forma relativamente rápida, pues se va a quedar atrás. Y desde luego los empresarios de la región de Murcia han tenido una respuesta masiva. Hemos presentado casi, bueno, la comunidad autónoma ha presentado casi 1000 proyectos para obtener ese reclamo de los fondos europeos. Yo espero y deseo que se actúe, y lo he dicho en muchas ocasiones, con transparencia. Esto no quiere decir que no nos fiemos del Gobierno de España, ni mucho menos, pero sí que es un pastel que se ha quedado reducido a la oficina del propio presidente del Gobierno, y entonces lo que nos gustaría es que se abriese un poco más y que se explicara en detalle cómo se están repartiendo, cuándo, en qué momento y dónde van a llegar. Yo creo que eso es fundamental y efectivamente no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Los fondos europeos tienen una misión fundamental y es que vayan a las empresas, que vayan al sector económico, que vayan al sector productivo. Tienen que llegar ahí. Que va a ser muy difícil porque hay muchísimas empresas de muy pequeña dimensión que les va a resultar pues casi costoso, diría yo, el acceder a ellos. Sí que es cierto. Pero para eso están las confederaciones empresariales, para aportar precisamente su granito de arena, para ayudar a que las empresas muy chiquititas se puedan unir con otras chiquititas y que puedan obtener ese beneficio que va a ser implacable. Quien se quede atrás por no invertir, por no dar ese paso definitivo a digitalización, economía verde, economía circular, sostenibilidad, yo creo que efectivamente lo van a tener muy difícil de cara al futuro. Esos fondos son fundamentales. Hay también se resquebraja la cadena de confianza que comentaba, ¿no? Las autonomías, sobre todo las que no son del Partido Socialista, como puede ser el caso de Murcia, se quejan de falta de transparencia. También algunos ayuntamientos que van en contra del gobierno regional, aquí, por ejemplo, por el reparto de los fondos y proyectos turísticos, que no se lo explican. Han pasado por aquí concejales que piensan, ¿cómo mi proyecto, incluso del mismo signo político del gobierno autonómico, que no le han aprobado el proyecto? Por ejemplo, esto va por barrios. Claro, eso va por barrios. Por eso digo que si hubiera desde el minuto uno una transparencia por parte del Gobierno de la Nación, en tanto en cuanto de hasta el último céntimo saber cómo se distribuye, dónde va, a qué servicios, a qué comunidades autónomas o a qué empresas, yo creo que sería lo más fácil para todos y desde luego estaríamos todos mucho más tranquilos. A mí me produce mucha incertidumbre leer noticias de unos y otros diciendo que se están empezando a repartir de una manera perfecta y otros diciendo que es que no se están repartiendo o que se les reparten solo el pastel entre ellos, ¿no? Yo abogo por la transparencia, simplemente. Es decir, que si hay luz y taquígrafos y donde haya que ir el dinero que vaya, por mi parte yo ya lo daría por bueno. Y desde luego intentar defender que aquí venga la mayor cantidad posible, porque los proyectos que se han presentado, la enorme mayoría de ellos son proyectos fantásticos. Pues ojalá tengamos suerte y haya transparencia en Moncloa y en San Esteban, que siempre son necesarias. En los próximos días se va a tener que convalidar en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, la reforma laboral, las modificaciones legislativas que hagan posible que se reduzca la temporalidad y la precariedad en el empleo en nuestro país. Desde la COE pactaron con el Gobierno y los sindicatos un texto que parece no va a sufrir modificaciones, porque de lo contrario la principal fuerza, las que están en el Gobierno, el PSOE y Unidos Podemos, pues no contarían con el apoyo de algunos grupos. ¿Cómo lo ve? ¿Lo va a poder sacar adelante este Gobierno sin contar con los socios de investidura? ¿Van a necesitar la abstención del principal grupo de la oposición, el Partido Popular? Bueno, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que ha sido una reforma laboral suave, una reforma laboral que no tiene nada que ver con las intenciones iniciales del Gobierno o de una parte del Gobierno de derogarla
completamente de sacar una nueva legislación que partiese de cero. Por lo tanto, eso ya tiene un componente positivo muy alto. Segundo, yo creo que 7 u 8 meses de negociación entre 3 partes, que es el Gobierno de la Nación, los agentes sociales representados por los empresarios y por los sindicatos, por lo tanto, trabajadores, empresarios y Gobierno de España negociando y se alcanza un acuerdo, hombre, yo creo que tiene que ser más que respetuoso y respetable que ese acuerdo se lleve hasta el final y que no sufra modificaciones de ningún tipo. Pero es que además en el pacto que se alcanza se dice de forma expresa por empresarios, ojo, y también por sindicatos, que el texto no se toque. Ese es el que se ha pactado y ese es el que se debe de respetar. Ya hemos tenido nosotros capacidad de ceder durante la negociación, porque a fin de cuentas una negociación significa eso. Oiga usted, negociar significa, oiga, yo tengo que ceder en algún punto, usted tiene que ceder en otro, para que encontremos el punto intermedio. Yo creo que se ha hecho muy bien en estos 7 u 8 meses, yo creo que se ha alcanzado una reforma laboral correcta, se ha respetado prácticamente el 90% o más de la estructura de la reforma laboral del año 2012, que tan bien había funcionado en materia de empleo sobre todo, y que, por lo tanto, me parece que si el Congreso la invalidara o la quisiera tramitar como proyecto de ley para así poder modificarla, pues sería un paso atrás negativo y, desde luego, la postura empresarial es determinante. Si eso sucede así, nosotros absolutamente nos salimos del pacto. ¿Y qué le da más confianza o en qué confía más la COE, usted como presidente de una territorial de la CROEN, en la posible abstención del Partido Popular, que ya anunció que votaba en contra, o el sentido de Estado de los independentistas y nacionalistas? Yo de los independentistas y nacionalistas no espero prácticamente nunca nada, porque ellos solo quieren lo que les gusta, lo que les va bien, lo que se les interesa, y por lo tanto son partidos en los que yo no tengo ninguna confianza, y lo tengo que decir con total claridad. Yo apelo a la responsabilidad de los partidos constitucionalistas. Es decir, yo apelo a la responsabilidad del Partido Popular, apelo a la responsabilidad de Ciudadanos, apelo a la responsabilidad del partido en el gobierno o de los partidos en el gobierno. Porque no olvidemos que esta reforma laboral precisamente la lidera o la ha liderado una ministra que es de una parte del gobierno, no de la parte socialista, sino de la parte quizá más radical o más dura, ¿no? Del ala más dura. Yo apelo a esa responsabilidad y yo espero y deseo que, creo que se vota en apenas 48 horas, sí, que salga adelante, que se convalide el Real Decreto y que no tengamos que volver atrás, porque sería tener que volver a recorrer un camino con muchas espinas. Y además en una situación de inercia, de recuperación, en la que los datos macroeconómicos son bastante positivos para España y esperemos que también, por ende, para la región de Murcia. Efectivamente. José María Albarracín, gracias por venir a repasar lo que va a dar de sí este año 2022 en una etapa imprescindible, vital, fundamental para nuestras empresas y para el tejido productivo. Muchísimas gracias y ya sabéis que siempre me tienes a tu disposición. Hasta pronto. Hasta luego.